En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que muchas personas no conocen pues es un tema sobre el que tampoco hay tanta información que, que vaya como distribuyéndose con fluidez y por lo tanto hay cierta facilidad en que, en que las personas que ya creen en Dios y por ventura llegan a dar con este tipo de pensamientos, como lo es la teología de la liberación, pues son atraídas en principio porque tiene el nombre de teología, lo cual nos habla pues de una inclinación a cierto carácter religioso y no solo eso, sino que además eh, se, se promueven estas ideas en nombre de Jesucristo. Y pues esto es algo que también hace que la teología de la liberación sea muy atractiva para quienes ya creen en él. Pero bueno, con esta sesión vamos a intentar dilucidar cuál es la naturaleza de este tipo de pensamiento. Vamos a hablar un poco de dónde surge y también sobre la posición de la Iglesia acerca de este tipo de sistemas de pensamiento. Gracias. Bueno, justo vamos a empezar hablando un poco respecto al contexto histórico. Vamos a ubicar cómo es que se empieza a desarrollar, es decir, qué estaba ocurriendo en el momento en el que se empezó a desarrollar, qué fue pasando, cuáles fueron como los acontecimientos alrededor. Ahora sí, me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el neoliberalismo es la predilección del Estado, es decir, el gobierno de un país, para beneficiar a las grandes empresas transnacionales, las empresas que tienen un capital pues sumamente grande, que pueden moverse incluso entre países, que están en varios lados del mundo, eh, a enriquecerse. Es decir, el Estado comienza a beneficiarlo con políticas públicas que, por ejemplo, les disminuyen a ellos los impuestos, eh, para que ellos aumenten sus ganancias. Esto, desde luego, pues tiene implicaciones en los pequeños, en los obreros, por ejemplo, quienes venden su fuerza de trabajo, porque para que haya más ganancias, pues lógicamente se les disminuye el salario y entonces incluso el Estado está a favor de que eso ocurra. Básicamente eso es el neoliberalismo y comienza a mediados, más o menos, hace unas 70, en los 60, 50 más o menos de la década del siglo pasado. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien, esto que tiene, sí, esto Bueno, que tiene que ver. por lo que nos decía Giovanna, por esta cuestión de ese apogeo del neoliberalismo que empieza a causar muchas injusticias, principalmente para los trabajadores asalariados. Claro, las empresas querían ganar más y para ganar más tenían que recortar el presupuesto dirigido al pago de salarios. Bueno, esto es parte del contexto, o sea, de cierto descontento que se empieza a despertar. Y luego también están, por otro lado, los diferentes teóricos europeos, diferentes pensadores que empiezan a hablar sobre las problemáticas que surgen de estas injusticias y quienes tienen un acercamiento mucho más directo, pues son los estudiantes, o sea, son aquellos en quienes a quienes están dirigiéndose principalmente estas nuevas ideas de esos teóricos que hablan sobre las injusticias que provienen del neoliberalismo. Y entonces los estudiantes empiezan a levantarse, empiezan a promover cierto tipo de pensamiento, un pensamiento revolucionario que los hace pues participar de diferentes movimientos. Uno de los más importantes, de hecho, este movimiento fue también como una especie de modelo
para otros movimientos. Por ejemplo, el movimiento estudiantil del 68 en México estuvo basado justamente en el movimiento que se realizó en Francia. Es el famoso movimiento del Mayo francés, en donde los estudiantes estaban pidiendo por los obreros, por las injusticias que se cometían contra ellos, pero también estaban pidiendo por su propia voz política. Antes de eso, no se tenía mucha conciencia, mucha idea, no es algo que se consideraba dentro de la esfera política, pues la voz de los jóvenes. Es a partir de ahí cuando se empieza a despertar conciencia de que los jóvenes, o principalmente más que conciencia, una especie de ímpetu por parte de los jóvenes por participar en la política. Justo como ya nos mencionaba René, empezaron a ver en el mundo pues distintas reflexiones respecto a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, pues sabemos que cuando no se tiene como una brújula pues en la búsqueda de un bien, solo se empiezan a generar cosas, incluso teorías, que traten de explicar la realidad, pero sin una intención de fundamentarla, pues, por ejemplo, tomando en cuenta a Dios, tomando en cuenta la moral, tomando en cuenta como esos ejes tan centrales como lo es el marxismo. Eh, el marxismo, pues, es una corriente muy, muy fuerte que deriva en muchísimas ramas, pero básicamente su forma de ver el mundo eh, está impregnada en la cultura en general, y en las universidades, pues es donde se empieza a estudiar a estos teóricos europeos, y entonces justamente, o sea, se junta como este ímpetu de la juventud por clamar por justicia y, y las teorías que ya vienen desde Europa tratando como de dar cuenta de lo que está ocurriendo. Y bueno, otro acontecimiento muy importante, que es parte del contexto de ese momento en el que surge la teología de la liberación, es la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, un evento que se llevó a cabo en Medellín, en Colombia, y en el que el Papa se proponía empezar a difundir las ideas eh, y las conclusiones a las que se había llegado después del Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II no se tenía tanto en cuenta dentro de la Iglesia, o más bien no había una necesidad tan despierta por parte de la Iglesia por tener consideraciones acerca de asuntos muy concretos de la realidad que vivían los fieles, es decir, los laicos. No estoy diciendo que no les importara. Lo que estoy diciendo es que no se pensaba tanto en cómo conciliar una doctrina que es milenaria, una doctrina que por supuesto no cambia, cómo conciliar esto de formas muy concretas con la realidad social que constantemente está fluyendo. Es decir, de alguna manera, pues se pensaba dentro de la iglesia que, y claro, esto tiene cierta justificación, esto tiene cierta corrección, que la doctrina pues no debe cambiar y que los tiempos que sí van cambiando más bien son una representación de ese vaivén que se lleva a cabo gracias a que el ser humano es primordialmente libre. Y entonces la historia así se va moviendo. Unas veces se toman buenas decisiones, otras veces se toman malas decisiones, tanto en política como en el pensamiento filosófico. Pero bueno, esta conciencia que se despierta una vez que se lleva a cabo el Concilio Vaticano II, trae muchas ideas acerca de sus aplicaciones en la vida de los laicos. También se habla sobre el carácter sacerdotal que pueden llevar a cabo los laicos. No en el sentido de que sean sacerdotes ordenados, sino en el sentido de que ellos también pueden participar de la evangelización. Entonces, estas ideas son las que se traen a América Latina en esta conferencia, que es la conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín. Y claro, pues ahí se habló muchísimo, tratándose de situaciones concretas, se habló muchísimo de la pobreza
extrema que se vivía en muchos de los países de América Latina. Perdón. Ese fue a grandes rasgos el contexto en el que se empezó a desarrollar y ahora vamos a hablar un poquito de cómo es que ellos se presentan, cómo es que se vende, por así decirlo, la teología de la liberación, que es lo que incluso podemos identificar, cosas que quizá hemos escuchado. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Igual si tienen cualquier pregunta, por favor, no duden en hacérnosla. Bien, ellos hablan bastante, resaltan sobre todo los versículos de la Biblia en los que Jesús habla respecto a ayudar al pobre y de alguna manera, pues, rechazar como la riqueza en bienes materiales. Ajá, utilizan muchísimo estos versículos. La opción por los pobres significa algo así como que la iglesia, la principal obligación que tiene es ayudar al pobre. Es básicamente como su premisa, su bandera. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Claro, es que de repente me falla un poco el puntero del mouse, no sé por qué no reacciona. Bueno, y entonces la teología de la liberación, muy preocupada sobre todo por la pobreza, o sea, cuestión que de hecho usa como su principio motor, pues hace un esfuerzo por comprender mejor cuál es la naturaleza de la pobreza de ese momento en América Latina y para poderlo comprender mejor acude a las ciencias sociales. Es decir, en medio de su compromiso para poder actuar, para poder realizar una aplicación correcta del Evangelio en el contexto de América Latina, pues se sirve de las ciencias sociales para entender mejor las causas, para poder comprender mejor cuáles son las políticas gracias a las cuales se originan determinadas acciones por parte del gobierno, cuáles son sus efectos incluso en el imaginario colectivo o cuáles son sus efectos en el pensamiento en general. Y es por eso que ellos recurren a diferentes teorías. Solamente para, me regalas tantito la anterior, solamente para mencionar algunas, por ejemplo, o sea, una de las características que tiene el marxismo es que se puede aplicar pues a todos los ámbitos de la vida y por lo tanto a todas las ciencias también. Bueno, en específico en las ciencias sociales, por ejemplo, la sociología tiene fuertes corrientes de corte marxista, como lo sería incluso el estructuralismo, por ejemplo, por mencionar alguno. Esto únicamente para hacer ver un poquito que pues estas ideas se han colado pues sí, en el pensamiento de distintas formas y en algunos son más sutiles que en otras. Pero pues a grandes rasgos podemos como identificar cuando se habla de un corte marxista, pues por por lo que les mencionábamos hace ratito, que eh, pretenden como buscar dos bandos que están en constante lucha. Y ahora sí, me regalas la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Eh, Confieren gran peso a la práctica del Evangelio por encima del conocimiento. Eh, esto, cuando decimos por encima del conocimiento, justamente por encima de el conocimiento de la doctrina, por encima del conocimiento, pues incluso del propio Evangelio, ya les mencionábamos hace ratito. Ciertamente en los Evangelios se habla mucho sobre ayudar al pobre, ayudar al que no tiene, al necesitado. Pero cuando nos adentramos un poco, pues notamos que Jesús vino a enseñarnos muchísimas otras cosas.
Entonces, básicamente lo que nos dicen es, bueno, no importa que tú no conozcas, no importa que tú no sepas de dónde viene, incluso no importa que tú no tengas como idea a lo mejor de los fundamentos, mientras tú practiques, mientras tú hagas, mientras tú seas buena persona, mientras tú ayudes al pobre. Esa es como otra de las características que se mencionan bastante. Y bueno, estos hombres que vemos aquí en la pantalla no son los únicos, pero sí son de los más importantes representantes del movimiento de la teología de la liberación. Del lado izquierdo vemos a Gustavo Gutiérrez, que es un sacerdote peruano. Él concibió la práctica, justo lo que acaba de mencionar Giovanna, como la parte más importante a comprender tratándose del Evangelio. Gracias también a ciertas cuestiones que se trataron en la conferencia del episcopado latinoamericano, pues él fue uno de los hombres que empezó a hacerse consciente de que había una necesidad enorme, una necesidad acuciante de empezar a ayudar a los pobres por la situación que se vivía en América Latina, que era muy difícil, como lo es incluso hasta nuestros días, desgraciadamente. Y bueno, del lado derecho tenemos a Leonardo Boff. Él es brasileño, también uno de los más importantes. Eh, Él, aunque también pertenece a la teología de la liberación, no comparte todas sus ideas con Gustavo Gutiérrez, eh, pero sí lo más importante, que es la opción por los pobres. Él, además de defender la opción por los pobres, pues defiende mucho las cuestiones ecológicas. Él se especializa incluso en temas ecológicos y en la actualidad todavía él da ciertas conferencias al respecto. Bien, así es como se presenta. Ya les mencionó René como a sus principales exponentes, por así decirlo. Ahora les vamos a presentar la parte del análisis mucho más allá de lo que ellos dicen. Les comentamos súper rápido. eh, Quizá ya ustedes están familiarizados con el símbolo del comunismo, que es una hoz con un instrumento con el que en la Unión Soviética trabajaban en el campo, representa a los campesinos, y un martillo, igualmente representa a los obreros, o sea, como la fuerza obrera. Y pues como se darán cuenta, pretende ser como parte del crucifijo. Esto, esta imagen es de un arreglo, una escultura que envió el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que es quien se caracterizó por ser muy socialista, también viene del comunismo, se lo envió como regalo al Papa Francisco. O sea, claramente es como, bueno, la religión, tú apoyas mi ideología que es marxista y entonces pues nos apoyamos, somos compatibles. Ese era como el mensaje. Después el Vaticano pues claramente dijo, no, estás mal, pero bueno, se ve un poco lo que intenta hacer la llamada teología de la liberación, combinar, como adecuar a la ideología del marxismo. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ahora vamos con el nombre de Teología de la Liberación. Es lo que decíamos al principio, cuando se habla de Teología de la Liberación, pues uno se imagina que se trata de un movimiento apegado a la doctrina cristiana que además viene a liberarnos. Es decir, es como que se especializa justamente en el aspecto liberador de la doctrina cristiana. El problema es que es cómo se entiende la teología de la liberación. Bueno, primero vamos con la palabra teología. Eh, Aquí en esta imagen vemos al verdadero teólogo, Santo Tomás de Aquino. Digo verdadero porque era teólogo, y lo señalamos porque él es el teólogo más importante de la historia del catolicismo. Y por otro lado vemos al verdadero liberador, que es Cristo. Santo Tomás de Aquino decía, o concebía más bien la teología como el análisis
de la doctrina revelada y todo lo que se desprenda de la misma doctrina. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de ninguna manera ni Tomás de Aquino ni los teólogos que le sucedieron deja de lado el aspecto práctico. Es decir, sería absurdo creer que Tomás de Aquino y todos los demás teólogos se esforzaron por hablar de las derivaciones de la revelación, por hablar de la naturaleza de la revelación, solamente para dejarlo en libros, como vamos a hacer esto solo para escribir libros. No, no nos importa llevarlo a cabo, lo importante es escribir libros, que se queden ahí en las bibliotecas y que la gente los conozca. Bueno, esa no era la intención de Tomás de Aquino, como no lo es hasta la fecha de ningún verdadero teólogo. Cuando alguien hace teología, por supuesto que una de sus inquietudes principales es que esos conocimientos se lleven a la práctica. Hay que entender primero las cosas, hay que entender la realidad para luego saber cómo obrar sobre ella o acerca de ella. Entonces la teología nunca ha dejado de lado el aspecto práctico. Ahora, la teología de la liberación sí se deslinda de alguna manera del saber, del saber teorético, se concentra en la praxis. En el marxismo ya se hablaba de que lo importante pues es la práctica. El mundo hay que transformarlo y no se transforma solo con saber, sino con el actuar. Claro, ya Giovanna nos explicará qué relación hay entre la acción y la construcción del mundo. Pero bueno, ese es uno de los principios que toma la teología de la liberación. Entonces, en tanto que la teología de la liberación no se preocupa mucho ni por aclarar cuál es la esencia de la doctrina, ni por seguirla verdaderamente al pie de la letra, ni por difundir el saber acerca del catecismo de la Iglesia Católica, lo que hace en realidad no es teología. Lo que hace, y esto es algo que se ve cuando pensamos en su recurso a las ciencias sociales, en realidad es lo mismo, es decir, son ciencias sociales. Es una especie de compendio, una especie de análisis, de estudio acerca de cómo funciona la sociedad. Eso es la teología de la liberación, en parte, pero no es teología, porque no trata acerca de la relación que hay entre el ser humano y Dios, sino que trata sobre la relación del ser humano con otros seres humanos en el ámbito de la política. Y luego, sobre la liberación. La teología de la liberación se llama así, se quiere llamar así, porque pretende traer, sí, una liberación, pero es una liberación meramente terrenal, porque lo que quiere liberar, lo que dice que va a liberar, es al pobre de su condición que está sujeta, que está subordinada a los que tiene encima, que son el gobierno, que son los grandes capitalistas, las grandes empresas, y el verdadero liberador, como decía, es Cristo. Cristo no viene solamente a liberarnos de una esclavitud terrenal, es decir, no viene a sacar al siervo de su condición de siervo, sino que viene a liberarnos de lo más importante que es el pecado. Viene a realizar ante todo una liberación espiritual. Entonces, esta liberación, que es la verdadera y la última liberación, pues no es una liberación que esté considerada como primordial dentro de la teología de la liberación. De hecho, es al revés. Cuando lo que se quiere hacer es liberar únicamente el cuerpo, o sea, esa liberación terrenal, y se le da énfasis a eso, a esa liberación corporal, al mismo tiempo se está empezando a enseñar tácitamente, por lo menos, que lo más importante es eso, lo más importante es la liberación aquí en la tierra y por lo tanto lo más importante es lo que nosotros vamos a hacer aquí en la tierra. Eso es una forma de esclavitud porque es una forma de sujetarnos a las cosas del mundo. Cristo ya indicaba que el reino que él venía a anunciar no era un reino de este mundo. Y bueno, la teología de la liberación parece que lo está interpretando, más bien es evidente que lo está interpretando de otra manera. Bien, nos quedan 5 minutitos para que Zoom nos
corte el tiempo. No sé si hasta ahorita alguien tenga algún comentario, alguna pregunta antes de continuar. Pueden abrir su micrófono y decirnos. Si no, pues puedo comenzar a hablarles de esta diapositiva. ¿No? ¿Nadie? ¿Sigo? Bueno. Si puedo, solo estaba pensando que es muy fuerte la teoría de la teología de la liberación aquí en América Latina y muy poco se habla en Europa. Sí, un poquito, pero no es tan fuerte, tan sentida como aquí. Entonces, mientras ustedes hacían la explicación, me respondía, pero no sé si es correcto. Es porque tal vez aquí se siente más la pobreza, o sea, el fenómeno de la... Porque hay pobres, lo hay en cualquier lugar, también en Europa hay muchos. O hay algo más en la, no sé, en la mentalidad, en la cultura de América Latina, que puede haber sido causa de una difusión tan grande. Justo, tiene razón en que pues sí es más fuerte en América Latina y en que está totalmente relacionado con la situación económica y por ende social, política que hay en nuestros países. Em, Más bien ya lo verán un poquito más claramente en los videos que les va a pasar René, pero se ha como impulsado y se ha exaltado que en realidad el papel del católico es como denunciar todas esas injusticias que se ven. Y claro, como son muchas en América Latina, pues ese es como el centro, como el eje rector, digamos. Pero además, dentro, por ejemplo, del contexto que les dábamos un poco respecto al neoliberalismo, pues recordemos que en la década de los 60, 70 del siglo pasado, precisamente fue cuando los países europeos, incluso Estados Unidos, o sea, estoy pensando en Inglaterra, empezaron a implementar políticas donde se hacían como ciertas alianzas para impulsar y seguir apoyando como a empresas muy grandes. Y entonces América Latina era vista como la que iba a proveer la materia prima, la que iba a proveer incluso la fuerza de trabajo. Entonces, pues claro, como América Latina no tiene el capital para invertir y los que sí lo tienen son los países principalmente europeos, Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, eh, pues ese fue como una cuestión incluso de geopolítica. Pero ciertamente incluso podemos verlo observando la situación de México, de Colombia, de Venezuela, pues es muy similar en cuestión de la precariedad en general que hay en cuanto a servicios, en cuanto a políticas públicas, hay como muchísimas similitudes, pero esto responde sí justamente a movimientos que se hicieron pues desde hace décadas en cuestión política y económica. O sea, por ejemplo, aquí pensemos en México, se ve un poco más claramente pues a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Cuando firmó el Tratado de Libre Comercio, el aumento de las deudas externas y eso fue justamente a partir como de esas décadas, de los 60, 50 del siglo anterior. Entonces, pues incluso lo hemos vivido como como esos los efectos, digamos, de esas decisiones que toman nuestros gobernantes, pero si lo vemos como ya que, digamos, ampliamos como el mapa, nos damos cuenta que resulta que los gobernantes estaban tomando decisiones muy similares al mismo tiempo en partes del mundo que tienen como esta, estos elementos en común. Y bueno, también una explicación muy próxima de por qué la teología de la liberación ha tenido tanto éxito en América Latina es porque es esencialmente latinoamericana, es decir, se hizo para América Latina. Lo que decía sobre el Concilio Vaticano II y sobre la conferencia en Medellín, pues tuvo como conclusión eso, eh, que tenía que prestarse cierta atención, es decir, que la iglesia sí tenía que prestar cierta atención a la situación concreta de América Latina. Pero de ahí tomaron el impulso los teóricos y los teólogos de la liberación para poder generar este movimiento que está hecho para América Latina y que es la teología de la liberación.
O sea, su éxito se debe más que nada a que aquí nació de alguna manera. Sus teóricos no son de aquí y sus ideas en última instancia no son de aquí, ya lo veremos, pero sí podría decirse que nació aquí y que por eso eh, su éxito es tal en este lugar. O sea, está como muy bien configurado para la gente de aquí, para que la gente se sienta identificada con él. El joven que habló. Hola, Flor. Este, ¿Cuál es la postura de la Santa Sede con respecto a la teología de la liberación? Y va más o menos ligada con el Foro de Sao Paulo. Perdón, ¿cuál fue tu segunda pregunta, Ricardo? Si la teología de la liberación está un poquito ligada a todos los dirigentes políticos del Foro de Sao Paulo. O sea, sí, en tanto que el mismo eje, digamos, rector que las atraviesa es el marxismo, pero no en tanto que no es como que pues la teología de la liberación organice ese foro, por ejemplo. No sé si responde, ¿sí? ¿Me di a entender? Sí, bueno, es que hay sacerdotes que están muy ligados a gobiernos marxistas. Uno de ellos es el que, bueno, no voy a dar nombres, un sacerdote que se dedica al cuidado de los migrantes aquí en Toluca y en Chiapas, pero está muy ligado a un poquito de eso, a la teología de la liberación y al gobierno actual. Sí, y es que hay un problema que es lo que pasa, lo que hemos dicho muchas veces que pasa con las ideologías. Las ideologías utilizan el vehículo de la verdad para, o sea, como caballo de Troya, para poder meter sus soldados, o sea, para poder instaurar la mentira. Y claro, la verdad dentro de la teología de la liberación es esa importancia de acudir al pobre, de atender al pobre, de no desatenderlo o descuidarlo como si no tuviera dignidad. O sea, eso es cierto. El Evangelio sí nos invita a eso. Y gracias a eso es que muchos sacerdotes, incluso, o sea, muchos sacerdotes católicos, también se han unido a la teología de la liberación, porque teniendo la intuición fundada en la realidad de que hay que tener cierta preocupación por los pobres, muchas veces no se dan cuenta de que el verdadero espíritu de la teología de la liberación no es tanto acudir al pobre como introducir el marxismo, es decir, una doctrina fundamentalmente perversa y que va en contra de la doctrina católica, pues es lo que se está adoptando sin darse cuenta. Pero es que es tan atractivo para un católico eh, preocuparse por lo que sí es preocupante, que a veces no nos detenemos a pensar qué ideas hay detrás de los nuevos movimientos. Siempre hay que tener en cuenta que ante lo nuevo, pues hay que guardar cierta reserva antes de aceptarlo. O sea, no se puede aceptar como se acepta un dogma de fe, algo nuevo, porque muchas veces, o sea, lo nuevo puede ser malo, pero también puede ser bueno. Lo nuevo puede ser falso, pero también puede ser verdadero. Entonces, en cuanto nuevo, no podemos calificar algo como bueno ni malo, sino hasta haberlo sometido a cierta reflexión, a cierto análisis, y entonces ya lo calificaremos como bueno o malo, pero no por su novedad, sino por su bondad o por su maldad. Y en cuanto De a la hecho, primera pregunta, perdón. y solo rápido, este, justo la sesión lo que tratamos es como de brindarles las herramientas para que ustedes mismos identifiquen, o sea, de señalar los fundamentos para que ustedes identifiquen cuando algo pues tiene que ver con esos fundamentos, o sea, que proviene de ahí. Dice Mateo 28, ¿no? El árbol se conocerá por sus frutos. Entonces, puede que incluso la teología de la liberación está como tan metida en la propia iglesia que pues el nombre se le sigue llamando como teología de la liberación, se le sigue como admitiendo de esa manera. Entonces muchas personas incluso podemos estar como haber tomado ciertos, pues, ciertos valores, es decir, algo que ellos valoran muchísimo en nuestra propia forma de ver el mundo. Y lo digo por mí, yo antes
de entrar a la universidad, pues yo era como súper marxista. Entonces entré y me hice como más marxista y entonces me hablaban como de toda esta parte de sí, mira, preocúpate por la injusticia y entonces tienes que manifestarte y si tú entiendes que las cosas están mal, pues no te puedes quedar así, tienes que hacer algo, manifiéstate y como ese tipo de cosas, pero una vez que identificas de dónde viene como todo ese discurso, lo vas a poder identificar en cualquier lado. O sea, por ejemplo, ahorita tú, Richard, hiciste como esa relación de, ok, el foro de Sao Paulo y aparte como que sus discursos, el sentido de sus palabras y de todo lo que, las ideas que generan van como en ese sentido. Entonces, esa relación pues ya te hizo ver que efectivamente hay algo por ahí que hace ruido. Entonces ya lo que René menciona es justo, bueno, hay que hacernos cargo como de esa parte de seguir investigando, a ver de dónde viene, qué es lo que dicen, realmente va con el evangelio o no, o qué tanto sí, o qué parte a lo mejor como que dice esto sí y esto no, como el protestantismo, por ejemplo. Entonces, sí, un poco esa es la idea. Y bueno, iba a decir algo también respecto a tu primera pregunta, pero creo que René también, entonces mejor tú di lo que ibas a decir. Bueno, iba a decir que, que la iglesia sí condena, por supuesto, el marxismo, la iglesia condena el socialismo, condena el comunismo, pero la iglesia siempre ha sido cuidadosa. Tratándose de condenas, pues siempre ha sido y tiene que ser muy cuidadosa. Entonces, cuando condena, no es que condene las cosas siempre por el nombre que las mismas cosas se quieren poner. No es que condene algo diciendo la teología de la liberación es anatema. Lo que condena es el marxismo y el comunismo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que hay marxismo en la teología de la liberación, pues por lo menos sí puede estar seguro de que eso está condenado. No condena la teología de la liberación como tal, porque sí pudiera suceder, como de hecho creo que ha sucedido algunas veces, que algunos grupos religiosos y algunos grupos incluso dentro del catolicismo se hagan llamar teología de la liberación, pero que no sean marxistas, o sea, que no se adscriban a esta ideología de la que estamos hablando aquí, sino que simplemente digan, vamos a llamarnos teología de la liberación porque lo que nos importa, por ejemplo, es hacer un énfasis, es acentuar la liberación a la que vamos a acceder si nosotros seguimos a Cristo. O sea, todo eso es correcto, ¿no? O sea, es correcto seguir a Cristo, es correcto entender que Cristo nos libera y en qué sentido Cristo nos libera. Y entonces podría un grupo llamarse así, Teología de la Liberación, porque eso es lo que busca, o sea, estaría bien nombrado. Y entonces no habría por qué rechazarlo o condenarlo. Claro, tampoco es que tenga mucho sentido nombrarse así, porque ya el mismo cristianismo es liberador. O sea, Cristo vino a liberar, el cristianismo ya por naturaleza es para liberar. Entonces sería como una tautología, como una repetición de ideas, incluso casi una redundancia de decir cristianismo o catolicismo de la liberación, porque ya viene implícito, es natural que libere. Pero sí, lo que digo es que podría ser que alguien se llame así, que un grupo se llame así, sin que necesariamente pues suscriba la ideología marxista o comunista. Por eso la iglesia no lo condena con el nombre, sino que ya ha condenado esas actitudes políticas que son claramente injustas. Sin embargo, bueno, nada más para complementar, la iglesia, sobre todo Benedicto XVI, pues sí ha escrito al respecto directamente, o sea, como dice René, a lo mejor no en un tono de condenación, pero sí, sí se ha pronunciado, porque está al tanto de que esto es un fenómeno muy fuerte y, y pues donde están participando sacerdotes, o sea, personas que se ordenaron por vías del Vaticano. Entonces, y que ofician misas y demás a nombre de la iglesia y participan en la teología de la liberación. Entonces, el magisterio de la iglesia como tal sí se ha ocupado, digamos, en difundir como su postura al respecto y ya al final les pasaremos como esos documentos en donde
se pronuncia, pero sí, sí lo hay. O sea, sí hay un rechazo. Bien, si no tienen como algún otro comentario, alguna pregunta, pues, ¿te parece bien, René, si reanudamos la presentación? Bien, nos quedamos justo ahí. Sí, Bueno, ¿ya habías terminado, Giovanna, o vas a continuar no, con esta iba a diapositiva? empezar. Iba a empezar, pero es Ah, ok, así, ok, súper, adelante. sí, súper rápido. Em, bueno, sus fundamentos no provienen del Evangelio, aunque sí descontextualizan las citas bíblicas. Es decir, por ejemplo, cuando Jesús habla de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que entre al reino de los cielos un rico. Entonces se entiende como despréndete de todo porque Dios condena que tengas bienes, ¿no? Pero eso es, o sea, incluso se parece un poco más a lo que hacen los protestantes, descontextualizar completamente lo que se está diciendo. En realidad lo que Jesús está señalando como malvado, como malo, que daña el alma, es la aprehensión a los bienes, o sea, el poner como muy superiores los bienes materiales, esa riqueza, que incluso, por ejemplo, seguir al mismo Dios. Es decir, a Abraham en su momento Dios le pidió a su hijo y él dijo, amo a mi hijo con todo mi corazón, pero amo mucho más a Dios y se lo voy a entregar. Y Dios dijo, yo me complazco en esa actitud y pues no, claro que no quiero que mates a tu hijo. Pero se ve que en esa parte, por ejemplo, del Evangelio sobre el rico, el camello y la aguja, pues en realidad de lo que se está hablando es el amor a los bienes, que es muy distinto a tener bienes, porque también tenemos pasajes donde las mujeres, principalmente se habla de mujeres que ponían sus bienes al servicio de Jesús. Y entonces con eso, pues Jesús podía preparar de repente cenas en distintos lugares porque había quienes ponían sus bienes materiales. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se descontextualiza. Ahora, más bien lo que sí podemos afirmar es que provienen del marxismo sus ideas. Ahora, el marxismo oficialmente, digamos, propiamente, es un materialismo dialéctico. ¿Esto qué quiere decir? Que para Marx la realidad únicamente se compone de materia. Es decir, no hay Dios, no hay espíritu, no hay una vida después de la muerte, por lo tanto, el reino de los cielos del que nos habló Jesús no existe. Ajá, o sea, de eso se sigue. Ahora, ¿a qué nos referimos con dialéctico? Nos referimos a que para él, en la historia, un marxismo dialéctico en cuanto a la historia, tiene que ver con procesos de luchas, de cambios, y es algo que de alguna manera es repetitivo, pero lo que tiene que pasar para que la historia avance es que haya dos grupos con intereses completamente opuestos dispuestos a enfrentarse a muerte por esos intereses. En su momento era como la fuerza obrera, quienes no tenían el capital para poner una empresa, contra los empresarios. Ahora lo vemos incluso como en esta oposición que nos hacen pensar que existe entre el hombre y la mujer y es una lucha, o sea, patriarcado contra feminismo. Esos son términos muy, muy marxistas. Eh, entonces, por eso, por ejemplo, vemos aquí esta imagen de un sacerdote, pues, con una granada. Entonces, aquí es donde vienen como estas herramientas y estos tips para pensar qué nos están diciendo, qué nos están queriendo vender. O sea, el trabajo de un sacerdote, la misión de un sacerdote, ¿cuál es la misión de la iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tanto cabe que un sacerdote ejerza violencia por los ideales políticos? Porque realmente es eso, ya lo mencionaba René, la liberación que Cristo nos propone, nos regala, si la decidimos aceptar, pues tiene que ver con una cuestión del espíritu.
con una cuestión de ese tipo de tiniebla. Pero recordemos que para Marx no existe el espíritu. O sea, todo tiene que ser aquí en la tierra. Y si hay un paraíso y hay justicia, tiene que ser aquí. ¿Por qué? Porque todo es material. Entonces, por último, recordemos cuando en los evangelios, que los discípulos y gran parte de los judíos que seguían a Jesús decían, tú eres nuestro Mesías y nos vas a liberar. Pero ellos hablaban de una liberación política, porque recordemos que el Imperio Romano tenía su yugo pues sobre el pueblo judío. Entonces ellos esperaban que Jesús se levantara en armas y que los guiara a la batalla. Y justo, pues no, eso es lo que Jesús no vino a hacer, es lo que Jesús no hace, porque ese no es como el objetivo. O sea, si caemos de repente en estas ideas es porque quizá hemos perdido de vista como cuál sí es el objetivo del cristianismo. ¿Bien? Sí, de hecho algo que propicia también mucho la difusión de estas ideologías es el mismo desconocimiento por parte de los católicos de la propia doctrina católica, lo que decía Giovanna. Entonces, cuando no se entiende, cuando no se conoce esa doctrina, es muy fácil que alguien con el nombre de católico nos venga a decir, o con el nombre de sacerdote nos venga a decir, qué es lo que Cristo decía y nosotros no percatarnos de que nos está diciendo algo que no es correcto, algo que no es verdadero, que no se condice con la Escritura. Y bueno, por supuesto, hemos dicho que se le presta mucha atención a la práctica. Marx decía que lo importante no es tanto teorizar, sino modificar la realidad. Él mismo decía que la filosofía era para eso, para transformar el mundo. Bueno, pues la teología de la liberación quiere lo mismo, quiere transformar el mundo, le da más peso a la praxis que a la teoría, en este caso el conocimiento del Evangelio. Y bueno, si le da más peso a la praxis, también necesita un modelo para actuar, un modelo de acción, necesita saber qué va a hacer, cómo va a instaurar esa liberación de los pobres. Bueno, pues su modelo procede justamente de un acontecimiento muy cercano en el pasado, o sea, muy cercano al surgimiento de la teología de la liberación, que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, pues, es un movimiento que se realizó para implantar el comunismo en Cuba, y todo esto bajo la premisa, la supuesta premisa de liberar a los oprimidos por el capitalismo. Claro que lo que hicieron fue lo contrario, fueron a instaurar un régimen dictatorial, pues el comunismo no puede ser otra cosa, y lo hicieron a través del levantamiento en armas. Bueno, pues eso es algo a lo que muchos teólogos de la liberación también han llegado, porque es natural llegar a eso. Si uno acepta ya desde el principio los supuestos del marxismo, lo que nos decía Giovanna, o sea, creer que la historia es sustancialmente violenta, la lucha de clases, la lucha de los contrarios, la polaridad en todos los sentidos, como lo de hombre-mujer, joven, viejo, pobre, rico, pues entonces lo que se sigue es que vamos a concebir la naturaleza del ser humano como una lucha también, y vamos a concebir también la naturaleza de la sociedad como eso, como una lucha. Y entonces la violencia estaría incluso hasta teológicamente justificada. Vamos a levantarnos en armas porque nuestra causa es buena, vamos a defender a los pobres. Y bueno, es lo que decía, muchos teólogos de la liberación, ya han llegado a esta idea, incluso han llegado hasta a la práctica de levantarse en armas con el pretexto de defender al pobre, cosa que ya no tiene nada que ver con lo que nos pide Cristo en el Evangelio. Ya está muy alejado de sus enseñanzas. Sin embargo, es a lo que podemos llegar si nosotros creyéramos que es cierto que lo que se busca es una verdadera liberación dentro de la teología de la liberación.
Bien, pues esta diapositiva nos está reafirmando como lo que ya les había comentado respecto a que su forma de ver la realidad no considera ni siquiera, o sea, no tiene sentido, no considera los principios que tiene el cristianismo, por ejemplo. También hay otra cosa que se contradice. Recordemos que uno de los principios pues, de usar la razón, de la recta razón, es la no contradicción. Entonces, Marx, por ejemplo, mencionó que la religión era el opio del pueblo. Él estaba totalmente en contra de, eh, de la religión, incluso le daba tintes como si la religión fuera el medio por el cual los políticos subyugan a los pueblos, por ejemplo, que la religión es una cuestión de ignorancia, cosas de ese tipo. Y entonces, pues lógicamente no podría venir de ahí como una idea que incluso se llame como teología, ¿no? O sea, no podría venir de ahí una idea donde diga, sí, vamos a fortalecer la religión, vamos a buscar un genuino interés. Vale, o sea, no existe, más bien solamente es como la ideología que busca este intento de liberación, este intento de acabar con la pobreza en el mundo, con la injusticia, pero la religión, incluso Dios, se vuelve como el medio. O sea, ya no es como el fin para unirnos a Él, ya no es el fin estar con Él. El fin es que incluso vamos a ver qué tomamos de la religión que nos sirva a este discurso, de tal manera que las personas se olviden como de conocer su propia, pues su religión, en este caso, o sea, de conocer la doctrina católica y qué es lo que realmente nos pide Dios. Entonces, pues, esta imagen rápidamente se las explicamos. Ya les mencionaba que acá atrás está la hoz, es el símbolo, solamente como en amarillo, la silueta, y pues tenemos con el gorrito a Marx, tenemos a Lenin, Lenin y Stalin fueron los dos dictadores de la URSS. Causaron muchísimas muertes debido a que justo implementaron su ideología marxista, comunista, por medio de la violencia. Mucha gente fue perseguida, los católicos, por ejemplo, pues muy perseguidos, muy rechazados. Actualmente incluso en general, pues alguien con ideología de tintes marxistas rechaza al catolicismo, rechaza como la religión. Y tenemos por acá pues también a Castro y tenemos a un dictador que se ocupó de instaurar esa dictadura socialista en China. Es Mao Zedong. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Sí, claro. Bueno, antes es muy importante que quienes están escuchando esto o viendo esto consideren que estas enseñanzas del marxismo, las ideas del marxismo, no son cosas que algunos tengan a la mano y otros no, o no es algo que siquiera se someta a crítica dentro de las universidades. Si alguien tiene familiares en la universidad o que va a entrar a la universidad, pues sería bueno advertirles de esto. Se enseña el marxismo dentro de las universidades como si se tratara de una religión. Se impone, no se pone en tela de duda. No se les dice, vamos a analizar esto a ver si está bien o está mal. O sea, se pone eso como si fuera una verdad absoluta, el marxismo, y luego desde ahí se empieza a calificar toda la realidad social y desde ahí se le exige al estudiante. Y esto pasa en muchas carreras, no solamente en las de humanidades. En muchas carreras se promueve el marxismo. Se le pide al estudiante, se le exige que desde el marxismo empiece a evaluar su realidad. Y claro, cualquiera que evalúe la realidad desde los supuestos marxistas va a empezar a concluir cosas como que nuestros verdaderos enemigos son los empresarios, y luego va a empezar a pensar cosas como que
mis enemigos también son mi familia, porque mi familia también me está imponiendo un cierto régimen, me está Me utilizando como una oprime. especie de, ajá, me reprime, me está utilizando como una especie de mercancía, porque yo le rindo ciertas ganancias que si bien no son monetarias, por lo menos son culturales, porque yo voy a la universidad y entonces yo les enseño. O sea, esta es la forma tan retorcida y es real en la que muchos jóvenes principalmente empiezan a evaluar la realidad, porque se les impone esta ideología que es el marxismo eh, dentro de las universidades. Y además a estas personas que vemos en la pantalla se les presenta como si fueran héroes. Se habla de Fidel Castro y del Che Guevara como si hubieran sido modelos a seguir, o sea, como si el verdadero carácter que debiera adquirir todo joven fuera ese. O sea, el de estar dispuesto a levantarse en armas con tal de defender al pobre y de derrocar al gran capitalista. A Lenin también se le presenta como si fuera un héroe dentro de Rusia, como si él hubiera venido a acabar con algo, con una tiranía perversa que era la de los zares. Y luego está Stalin. Stalin, que es este personaje de la izquierda, lo digo rápido, él hizo cosas tan atroces que los mismos que promueven esta ideología ni siquiera pueden ocultarlo. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues el pretexto es, bueno, es que Stalin se desvió, Stalin ya empezó a buscar poder, Stalin no seguía los verdaderos principios del comunismo, y no, no es cierto, él seguía los principios, por eso él llegó a lo que llegó, hizo campos de concentración, de trabajos forzados, y además realizó una de las masacres más grandes de la historia. Bueno, de hecho, Mao Zedong, que es el que vemos ahí, el hombre oriental, también hizo una masacre de las más grandes de la historia. Entonces, no es poca cosa esto del socialismo y el comunismo, y menos cuando consideramos que eso es lo que se les está imponiendo a los jóvenes en las universidades. Y así es como ellos salen de ellas evaluando la realidad social. O sea, más bien los están cegando, no los están haciendo ver la luz de la verdad, sino que les están oscureciendo el panorama. Y bueno, aquí vamos a ver algunas de las consecuencias, bueno, una consecuencia en primera instancia a la que se llega cuando creemos que es correcto llamarle teología a algo como la teología de la liberación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se desdibujan los límites de la misma teología. Uno ya no sabe a qué llamarle teología. Se empieza a creer como que cualquiera que venga a hablarme de algo llamado Dios es un teólogo. Y entonces, pues yo lo puedo seguir porque es un líder espiritual o cosas parecidas. Y vamos a ver aquí, este hombre, ya habíamos hablado de él, es Leonardo Boff. Él fue uno de los principales hasta la fecha, es uno de los principales exponentes de la teología de la liberación. Y bueno, él, como todos los demás, se hace llamar teólogo y bueno, les voy a compartir un pequeño video para que vean, solo es un ejemplo de una de las ideas que él promueve, una de las ideas que él se encarga de difundir. En empezó el video, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Vamos muy rápido, vamos bien. Sí, tenemos Hay una una manita pregunta. levantada. Sí. Yo soy Sandy. Hola a todos. Hola. Hola, Sandy. Pregunta, hace pregunta. Ahorita que René mencionaba que el último autor, este último autor panteísta se hace llamar teólogo, mi pregunta como que me surgió esto, ¿no? ¿Cómo reconocer a un verdadero teólogo de un falso teólogo? Bueno, la respuesta está principalmente en lo que mencionábamos, en conocer bien la doctrina católica. O sea, claro que para nosotros como laicos, y no solo como laicos, sino como fieles, es imposible conocer toda la doctrina,
porque nosotros somos falibles en materia de doctrina. Quien no es falible en materia de doctrina, pues es el ministerio, el magisterio de la iglesia. Es decir, la parte de la iglesia que se encarga de la enseñanza. Enseñanza que recae en el Papa y que recae en la tradición también. Entonces, pues tenemos nosotros que apegarnos a esas enseñanzas, porque ahí es donde está la verdadera interpretación de la Escritura. Es algo, por ejemplo, a lo que los protestantes algo que los protestantes no admitirían, porque en principio ellos no reconocen la autoridad del Papa, no reconocen la autoridad de la Sagrada Tradición y por lo tanto no reconocen ninguna autoridad ajena a ellos mismos, es decir, a su propia persona, que les pueda decir cuál es la correcta interpretación de la Biblia. Entonces, conocer el También, catecismo, conocer la doctrina, conocer lo más básico de la Biblia, es lo que nos puede ayudar a distinguir un verdadero teólogo de uno que no lo es. Y bueno, otra cosa importante es considerar que un verdadero teólogo nos va a hablar sobre todo de la relación entre el ser humano y Dios. No nos va a hablar de asuntos que tienen que ver con las ciencias sociales. O sea, un teólogo no nos vendría a hacer proselitismo político. Eso no hace un verdadero teólogo. Un verdadero teólogo sí podría decir, determinado personaje de la historia de la política estuvo mal porque fue injusto y fue injusto por estas razones. O sea, violó la doctrina católica o no la siguió por estas razones. Pero de eso a hacer proselitismo político hay un abismo. también hay otra cosa quizá, pues más a lo mejor en lo cotidiano. Incluso podríamos preguntarnos cómo conocer pues, a un verdadero católico, porque insistimos, hay una conferencia que dio el Ratzinger, porque era cardenal, ya ahorita lo conocemos como Benedicto XVI, en Guadalajara, justamente hace unos años, y entonces él menciona que el problema con la teología, la llamada teología de la liberación, es el relativismo que hay de fondo. Es decir, pues los católicos sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, afirmamos que existe una verdad, afirmamos que existe una realidad, que no es mi punto de vista, que si yo busco a Dios, pues tengo que acercarme cada vez más a Él, no porque yo pueda tener toda la verdad, pero sí porque puedo conocerlo y seguirlo y andar en verdad. Entonces, cuando alguien ya empieza a relativizar ciertas cosas, a decir como que los tiempos cambian y entonces la cultura cambia y entonces hay que adaptarse, o cuando empezamos a escuchar em, como que es necesario revisar nuevamente lo que se hizo en un pasado, pero partiendo de lo que fue la doctrina, de lo que fue resguardado, digamos, por la iglesia, es decir, la verdad. Pues, la verdad por definición no cambia y si cambia, pues no era verdad. Entonces, podemos, incluso también, ¿no? Nosotros mismos podemos tener como pues ciertas fibras quizá contaminadas por el relativismo. Cuando nos empezamos a alejar como incluso de esta confianza, ¿no? El magisterio opera pues bajo las leyes de la razón. Entonces, incluso si nosotros empezáramos a notar contradicciones contra razón, ahí es donde tenemos que dudar. A lo mejor tú no conoces de teología, a lo mejor no te has tomado como no has leído el catecismo de la Iglesia Católica completo, pero a todos los seres humanos Dios nos dio razón y nos dio la capacidad de reconocer como esos principios de razón que son verdades súper evidentes, como esta parte de no hay contradicción. O sea, Jesús no pudo haber como, en él no hay contradicción, él no se puede contradecir, él no puede ser relativista. La teología de la liberación incluso lo presenta como un revolucionario hippie. Eh, o sea, alejado completamente de, bueno, vamos a buscar quién es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Cuando empezamos a escuchar eso, son señales como de hay que irnos un poco con cuidado, hay que irnos despacio. Concretamente en cuanto a la teología de la liberación, cuando se nos dicen cosas como es que la iglesia está para solucionar los problemas de pobreza en el mundo,
bueno, pues Jesús vino a hablar de muchísimas otras cosas. Jesús también dijo cosas como no solo de pan vive el hombre, es decir, la peor pobreza es la pobreza del espíritu. Y esa pobreza pues Él la va a saciar. O sea, nosotros mismos podemos ir analizando, como tomando lo que se nos dice y analizando qué tanto se contradice, qué tanto realmente la persona está buscando la verdad y es fiel a esa verdad. Y esa sería como otra forma. Bueno, si alguien tiene otra pregunta o comentario, puede hacérnoslo saber. O este video dura 2 minutitos, entonces nos da chance de ponerlo antes de que se acabe esta sesión. Y la volvemos a iniciar con el mismo enlace, por favor. El video tiene audio desde el principio, entonces si no se escucha, por favor, háganme saber. Entre todos los seres que deben ser cuidados, en primer lugar está la tierra, que garantiza toda la alimentación de los seres vivos y no solo la nuestra, la de los seres humanos. Podemos ver la Tierra desde dos perspectivas distintas. Una exterior, la Tierra como tercer planeta del sistema solar, como algo prácticamente muerto, un planeta. Pero es una mirada exterior. Si tenemos una segunda mirada más cercana y nos damos cuenta del dinamismo de la Tierra, podemos ver que la Tierra es un superorganismo vivo que los modernos llaman Gaia. Que es el nombre griego mitológico para la tierra como madre fértil, como tierra virgen, madre y alimentadora de toda la vida. Y hubo una prueba científica de eso, de tal manera que a partir de los años 70 quedó claro para la comunidad científica que efectivamente la Tierra está viva y que nosotros, los seres humanos, somos la parte más avanzada y más compleja de la propia Tierra. Y de pronto ella empezó a sentir, empezó a pensar, empezó a cuidar, y entonces irrumpió el ser humano, hombre y mujer. Por eso nosotros somos tierra, tierra que anda, tierra que piensa, tierra que canta. Nuestra raíz es la tierra. Esta tierra decirnos qué nota en este video. Levantaron su mano. Adelante, Sandy. Bueno, yo noté una cosa. Para empezar, el hombre dijo que hubo una prueba científica desde antes de los años 70, me parece, que probaba que la Tierra está viva, que es un organismo vivo. Nunca mencionó la prueba, pero después hace comentarios muy extraños sobre como si tuviera una sopa de cosas revueltas y ninguna de ellas en su lugar. Nosotros somos tierra, la tierra es tierra, la tierra piensa y nosotros somos tierra que se mueve, como que a todo le quita el orden, el concepto adecuado que debería tener y pues prácticamente él ve a Dios en todo, pero de una manera muy extraña, o sea, como muy desorganizada, me parece. Yo creo que no ve a Dios. Ustedes, bueno, Sandy, creo que sí estuviste como en la sesión sobre Nueva Era. Oye, ¿cierto? comentó algo que no tiene sentido. Cuando menciona que todos los seres vivos, la Tierra es a quien hay que cuidar, pero la Tierra no es un ser vivo. O sea,
digo, o sea, el espíritu franciscano sí nos habla de la hermana tierra, pero en un sentido figurado, no en un sentido real. Bueno, de hecho, él no dice que la Tierra es un ser vivo, o sea, él dice, de todos los seres que hay, la que más necesita cuidado es la Tierra. O sea, la que más hay que cuidar es la Tierra. Pero, o sea, por ahí como la intuición que tiene respecto a que dijo algo raro en esta parte, o sea, sí, sí dijo algo raro, pero bueno, nos gustaría ver si alguien más, algo que le hiciera ruido respecto a todo lo que dijo, cómo lo dijo. Sí, de aquello que dijo se entiende que somos hijos de la tierra, ¿no? Hijos de Dios. Que no nos creó Dios, sino la tierra. Sí, hay mucha nueva era aquí, muy claramente está presente. Sí. Entonces, sí, Muy siendo orgullosos de ustedes. fundador de teología, debería hablar de Dios, no de tierra. Pero Muy bien. Sandy o señora Elga, uno de los dos tiene que ser. Yo sí, definitivamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la hermana Sabrina. Y pienso que incluso es como una visión ya demasiado aceptada actualmente, o sea, porque, bueno, este video prácticamente resume la visión de gran parte de las personas y es como empezar a sembrar ese caldo de cultivo perfecto, donde ahora tenemos todo este conjunto de rituales que se le hacen a la madre tierra y el ecologismo así súper extremo y sí, eso es todo. Bueno, Bueno, aquí el problema, como decíamos, él es... Gaby o Agueda, perdón, así se pronuncia. ¿Quieren decir algo? ¿Vieron algo? Algo que les haya llamado Sí, la es atención. Águeda. Ok, Agueda, perdón. Sí, yo también lo que veía es eso, ¿no? Como que manejan que nosotros somos tierra y ahí, pues no sé, yo lo asocié así como que lo que nos dice también las Sagradas Escrituras, ¿no? Que somos polvo, como que hacen ahí una relación confusa, ¿no? Por una parte yo lo relaciono como con la Pachamama, pero por otra parte también como que lo están relacionando con algo que dice en la Sagrada Escritura. Así es como más o menos lo capté yo. Gracias. Bueno, si alguien más no tiene como otro comentario. Yo creo que, bueno, no sé, es a lo mejor mi percepción, que tiene un poquito que ver con la forma de pensar de las culturas precolombinas, ¿no? Los aztecas, los mayas y todos ellos. Sí, bueno, incluso con las clásicas, porque mencionó la mitología griega. Mencionó a Gaia, como le dicen le decían los griegos a la tierra. Y muy bien todo. Bueno, René, tú ibas a decir algo. No, no te preocupes, Joana. Pues sí, efectivamente, todas sus intuiciones son correctas. Y el problema, o sea, dentro del contexto en el que estamos, que es el tema de que no se le puede ni debe llamarse teólogo a quien sea, pues aquí vemos, no deberíamos llamarle teólogo precisamente porque está cayendo en un panteísmo. Primero dice que el ser más importante es la tierra. O sea, no dice el ser más importante o la criatura más importante es el ser humano. Y tampoco está diciendo que la criatura, perdón, que el ser más importante de todos es Dios. Ninguna de las dos cosas. O sea, está diciendo que lo más importante es la tierra. Y sin vincularlo ni a un orden cósmico de lo creado, y sin vincularlo tampoco a la deidad directamente. Pero eso es lo que se deduce de lo que él dice, porque resulta que la tierra es la que crea al ser humano, es lo que él está diciendo. Y luego hay otra cosa donde también se ve el panteísmo, es decir, está diciendo de alguna manera, la tierra es Dios. Y luego, porque la tierra nos creó. Y además la tierra es inteligente, también dice eso. Y luego dice que nosotros somos lo mismo, que somos tierra, que es otra forma de decir, nosotros también somos Dios. O sea, ahí se ve el panteísmo, es decir, la confusión del creador con la criatura y
la difuminación de Dios en toda la criatura, en toda su creación. O sea, ya no hay Dios aparte de la creación. Bueno, les voy a compartir de nuevo la Bueno, pantalla. súper rápido, les comento otra cosa en lo que está la presentación. Hay algo respecto al análisis del discurso en cuanto a cómo presentan todo. La entrevista, digamos, se la hacen a él en un lugar repleto de libros. Entonces, eso que nos hace pensar a nosotros es un hombre muy culto, que leyó muchísimo. Entonces, pues él sabe mucho y hay que hacerle caso, porque a lo mejor él tiene títulos, él fue a las mejores universidades, hay que hacerle caso. Él está diciendo cosas muy revolucionarias, muy innovadoras. Entonces, con los gráficos en la parte visual también eso nos está diciendo, y están apelando mucho como a, bueno, la naturaleza. ¿Quién no ama pues la casa, ¿no? Donde podemos obtener alimentos, la casa que nos alberga. O sea, aparentemente sería contra razón, aparentemente en lo superficial, como no estar de acuerdo con ese discurso, ¿no? Y por otra parte, Águeda dijo algo también que muy importante. Recordemos lo que hizo Satanás cuando tentó a Adán y Eva. Combinó mentiras con verdades. Pues ciertamente iba a pasar algo si comían del fruto prohibido, pero no se iban a convertir en Dios. Entonces acá nuevamente hacen eso, o sea, combinan mentiras con verdades. Y entonces así es como las personas pues fácilmente agarran algo porque dicen, bueno, pues esto me suena como que sí tiene su parte de verdad. Y justo ahí es la parte donde hay que ejercitar, como afinar el criterio, el juicio, para que pues no nos engañen. Y bueno, ahora sí, te cedo la palabra. Perdón, lo que están viendo es a Leonardo Boff, ¿verdad? En su pantalla. Muy bien. Sí. Bueno, el siguiente ejemplo es el caso de Ignacio Martín Baró. No sé si han escuchado hablar de los mártires de la UCA. La UCA es la Universidad Centroamericana. Bueno, sucede que los grupos paramilitares asesinaron a un grupo de personas, entre ellas estaba este hombre que en algún momento fue sacerdote jesuita. Las causas las desconozco, hemos investigado varias cosas para esta exposición, pero no hemos investigado las causas por las que llegaron a esa situación de su asesinato. Pero bueno, lo ponemos como ejemplo porque él, que fue sacerdote jesuita, después jesuita español, se fue a estudiar a Estados Unidos, a la escuela de Chicago. Y es importante señalar esto porque en la escuela de Chicago, que más que ser una escuela que está en Chicago, es una escuela de pensamiento. Es ahí donde se empezaron a mezclar las teorías o sea, muchas teorías de ciencias sociales con el estudio de la opinión pública y de la comunicación de masas. Nos estamos refiriendo a la manipulación que en estos días llamamos ingeniería social. La ingeniería social es el uso de diferentes herramientas tecnológicas y teóricas para manipular a las masas. Es lo que pasa mucho con los programas de televisión, las series, películas, comerciales, etc. Pero bueno, la cuestión es que este hombre se fue a estudiar ya a la Escuela de Chicago, donde justamente enseñan y estudian todo ese tipo de cosas. Y luego él se fue para El Salvador. Cuando él llegó a El Salvador, él se unió también a la teología de la liberación y resulta que una vez en El Salvador funda un instituto dentro de la Universidad Centroamericana llamado el Instituto de la Opinión Pública. O sea, él habiendo estudiado en una escuela donde justo la opinión pública es lo que se quiere manipular, lo que se estudia, pues resulta muy sospechoso, muy curioso que haya llegado a El Salvador a fundar ese instituto. ¿Cuál era su pretexto? Que como parte de la teología de la liberación, pues tenía que prestar atención a qué es lo que la gente quería. Es muy extraño también que él como sacerdote haya rechazado un saber universal. Él decía que el saber no es universal, que si nosotros pretendemos que el ser humano tiene una naturaleza, entonces no vamos a entender la situación concreta de cada región.
Eso es incorrecto, porque para entender la situación concreta de cualquier región, sí hay que tener una idea de lo que es la naturaleza humana. Es decir, hay que saber que por lo menos el ser humano es humano para poder entender cómo se aplica la política, cómo se aplica la psicología a la experiencia concreta de ese ser humano. Y bueno, él rechazaba eso. Ningún sacerdote, ningún verdadero teólogo rechazaría algo así, puesto que Dios es la verdad absoluta y puesto que de Dios emanan todas las demás verdades, que son muchísimas. Todo lo que es real es verdad. Y bueno, de alguna manera lo que estaba haciendo es eso, rechazar la realidad. Y el pretexto para ir a instaurar este instituto de opinión pública era conocer cuáles eran, o sea, en este cariz, conocer cuáles eran las opiniones del propio pueblo para saber qué es lo que el pueblo quería, para saber qué es lo que había que darle al pueblo para alcanzar una situación o un estado justo. Esto es incorrecto. No se alcanza un estado justo, es decir, no se alcanza el bien común preguntándole a la gente qué quiere, puesto que una cultura que ya está corrompida o destruida de alguna manera no va a conocer su propio bien. Es como si un padre dijera, no le voy a dar a mi hijo la mejor escuela, no le voy a dar a mi hijo los mejores alimentos, sino que le voy a preguntar a él a ver qué quiere. Pues el hijo le va a decir, dame dulces, déjame salir cuando yo quiera. Y bueno, eso es lo que estaba proponiendo Martín Baró. Es otro ejemplo de los teólogos de la liberación. Y aquí tenemos un ejemplo que es todavía más preocupante, que es el de Teresa Forcades. Ella ya mezcla la teología con el feminismo. Por eso decimos que es algo preocupante, porque son dos aspectos del pensamiento que son completamente incompatibles. Les voy a poner un video de ella para que escuchen un poco de su pensamiento. Bien, Al final del video, igual si alguien tiene comentarios para respetar también su tiempo, pues nos vamos a ir un poquito más rápido, pero si tienen comentarios, pues nos los hacen saber y si no, seguimos con la exposición. Igual también los pueden como escribir en el chat para que los veamos. Está ¿Alguien ha pasando algo raro que escuchado? no me aparece el video. A lo mejor si lo pasas lo proyectas directo desde YouTube. Bueno, cosas, No estamos había en pasado vivo, esto. cosas que pasan. ¿Alguien había escuchado de ella, de Teresa Forcade? ¿No? Bueno, los no, Yo no. ¿no? Bueno, yo sí, justo discutía con un compañero en mi clase de teología y él la mencionó. Ella es una de sus referencias y entonces yo entendí de dónde venía Listo. como su postura medio extraña. Pero ahorita en el video lo van a ver por qué lo digo. Bien, igual el video tiene audio desde el principio. Si no escuchan, por favor, díganme. De cesura. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, le intenta decir a Nicodemo que se debe nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, volvemos a la mamá. No, con la mamá no, ya estamos con la mamá de pequeños, pero ahora es otro nacimiento es nacer del agua y del espíritu. Nos atrevamos a pensarnos como adultos con un referente que es Dios, que está más allá del sexo y del género, que no es ni masculino ni femenino, que es otra cosa, que es amor y libertad absolutos, y nos dice que nos ha hecho como concreciones en el espacio y el tiempo del amor y la libertad absolutos de Dios. Y en ese proceso tendríamos un ser humano que entonces sí es pieza única, como les decía, es original y por tanto no se deja clasificar, no ya en función del género. Perdón, nos dice Águeda que no escucha. ¿No se ha escuchado nada? Yo sí estaba escuchando. Muy Yo se bajito. escucho. No alcanzo yo a escuchar nada. Pero creo que sí es muy bajito. Bueno, voy a hacer algo. Les propongo que le suban todo el volumen a sus dispositivos y yo le voy a subir al mío. Me parece que si yo le subo el volumen al mío sí influye. Entonces, lo voy a regresar y por favor súbanle todo el volumen a sus dispositivos. Ahí va de nuevo.
de cesura. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando habla con ¿Mejor? Perfecto. Nicodemo, le intenta decir a Nicodemo que se debe nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, volvemos a la mamá. No, con la mamá no, ya estamos con la mamá de pequeños, pero ahora es otro nacimiento es nacer del agua y del espíritu. Nos atrevamos a pensarnos como adultos con un referente que es Dios, que está más allá del sexo y del género, que no es ni masculino ni femenino, que es otra cosa, que es amor y libertad absolutos, y nos dice que nos ha hecho como concreciones en el espacio y el tiempo del amor y la libertad absolutos de Dios. Y en ese proceso tendríamos un ser humano que entonces sí es pieza única, como les decía, es original y por tanto no se deja clasificar, no ya en función del género, claro que no, pero es que en función de nada. Todas las clasificaciones desaparecen en esa etapa donde la persona es capaz de plantearse un horizonte vital único, un horizonte vital de singularidad personal irreductible. Las relaciones íntimas son, desde el punto de vista teológico, relaciones de gratuidad. Y por eso es que alguna vez he hablado de esta fundamentación antropológica como algo que nos podía ayudar a fundamentar también en el cristianismo la posibilidad del matrimonio homosexual bendecido por la Iglesia, puesto que si la complementariedad masculino-femenino la entendemos como aquello que da carácter sacramental al sacramento del matrimonio, entonces, ¿cómo puede ser ese sacramento? Sacramento de lo único que se puede ser sacramento, que es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor trinitario de comunión, es el amor de reciprocidad. Bueno, ahí termina este pedacito del video. Como se dan cuenta, ella está diciendo, está usando una parte del Evangelio que es donde Jesús dice que hay que nacer de nuevo, para decir que nosotros nos tenemos que reconfigurar, cosa que es cierto, ¿no? Nos tenemos que reconfigurar, o sea, en parte en eso consiste el renacer. Pero luego está diciendo que el ser humano se asemeja a Dios, ya no en el sentido de ser persona, de ser espiritual, sino en el sentido de no tener sexo. Si Dios no tiene sexo, es porque la primera condición para estar sexuado es ser material, es decir, tener un cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Entonces está realizando una sobreinterpretación que además está muy alejada de la doctrina, en donde el ser humano tendría que parecerse a Dios en eso, en no tener sexo, y luego su reconfiguración, ese renacer al que nos invita Cristo, pues consiste en que cada quien se inventa su sexualidad, cada quien se inventa su género, y bueno, ella misma lo está diciendo, busca la forma a través de esto de justificar o de legitimar el matrimonio homosexual, que en principio es una contradicción porque no puede llamársele matrimonio a una unión homosexual. Bueno, ese es otro ejemplo. Ella también se hace llamar teóloga. Ella pertenece a la Orden de San Benito y bueno, fue exclaustrada justamente por sus participaciones políticas, que además son participaciones políticas muy peligrosas justamente para la Iglesia Católica, porque hay mucha gente que creyendo que ella de verdad representa la doctrina católica, pues hace caso a sus afirmaciones y la toma como un referente, como decía Giovanna. Y bueno, ahora les voy a pasar otro video del último ejemplo. Pues también es muy peligroso. Es acerca de una misa que realiza un sacerdote de Nicaragua. Y bueno, esta misa y sus ideas le ganaron como cierta amonestación por parte del Papa. Cuando el Papa llegó a Nicaragua y este hombre se arrodilló ante el Papa le levantó el dedo como diciendo, o sea, como indicando que había asuntos pendientes que tenía que tratar con él, como que no estaba haciendo su papel como sacerdote correctamente. Bueno, ya pude abrir el video, se los comparto. Y otra vez me está fallando esto, no sé qué es lo que pasa. Bueno, en lo que eso funciona, el Papa que hizo eso, que reaccionó de esa manera, fue el Papa Juan Pablo II, que como San Juan Pablo II, que como ustedes saben, pues
aportó bastante a la doctrina en muchísimos sentidos. Pues era férreo defensor de la verdad. Ya se ve. Bien, bien, gracias, Giovanna. Aquí está el video, una de las misas que llevaba a cabo este sacerdote de Nicaragua llamado Ernesto Cardenal. De nuevo le voy a subir todo el volumen y súbanle el volumen ustedes para que puedan escuchar bien. Fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me vinieron a visitar. Entonces ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Y el rey les contestará: en verdad les digo que todo lo que no hicieron por una de estas personas, por humildes que sean, tampoco por mí lo hicieron. Luego estos irán al castigo eterno, y los que resultaron justos irán a la vida eterna. Ahora lo interesante es que después él se presenta como es el pueblo, al que se le dio de comer o no se le dio de comer, se le dio ropa o no se le dio ropa, se le ayudó o no se le ayudó. Vamos a ver si tienen algo que comentar del hecho que aquí se presenta a Cristo como el proletario y se presenta al mismo tiempo como Dios y se presenta como juez de las naciones. Se presenta más bien como un verdadero guerrillero, porque se presenta como hambriento, pues, como a veces hemos andado nosotros. Sí. Se presenta como preso, como hemos andado nosotros. Cárcel también, ¿no? Se presenta, pues, en toda esta forma que nosotros las sufrimos y las pasamos. También, pues, lo hemos sentido en carne propia. Sí. Como el pueblo, en general también. ¿Sí? Según entiendo, según lo veo, pues, se presenta como la primera persona que da prédicas revolucionarias al mundo. Entonces se puede decir que con Cristo empezó el pensamiento revolucionario, que después fue haciéndose científico como lo conocemos ahora, pero Cristo no hablaba en ese lenguaje científico, hablaba en esa forma bien sencilla para el pueblo, diciendo que se van a ser separados como las ovejas y los cabros y cosas así. Yo creo que... Ahí termina este video. Cristo decía al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una de las partes del Evangelio que no se están respetando aquí. Es decir, un sacerdote está pronunciándose a favor de cierta política y está haciendo política. La Iglesia deja la puerta abierta precisamente para que cada pueblo, para que cada nación pueda establecer la política que mejor le parezca, toda vez que esa política no vaya en contra de la doctrina, es decir, que esa política no vaya en contra de lo que Dios desea para nosotros. Y bueno, o sea, lo que estoy diciendo es que no es que la Iglesia diga instauren una monarquía porque es lo mejor, o una democracia, o una república. No dice eso la Iglesia. Por eso digo que deja la puerta abierta. Eso es algo que deja a Dios a la libertad del ser humano. Repito, toda vez que no vaya contra la misma doctrina, o sea, que no vaya en contra de Dios mismo. Y bueno, eso es lo que está haciendo este teólogo de la liberación, invitando o incitando a la gente a levantarse en armas, pronunciándose a favor. Él dice, este sistema científico, o algo así menciona, que nosotros ahora conocemos, se refiere justo a lo que ya decíamos, se refiere al marxismo. El marxismo se presenta como una enseñanza en ciencias sociales, es decir, como una enseñanza rigurosamente científica, aunque en realidad no lo es. Estoy revisando el chat, alguien me dijo. Giovanna. Giovanna, ¿quieres que ponga la diapositiva anterior? ¿No? No, más bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva? La siguiente.
Sí, ya nos quedan 7 Ok. minutitos. Entonces, Sí. pues igual para no abusar de su tiempo, vamos a terminar ya. Nos vamos a ir súper rápido. Esta diapositiva, por ejemplo, podemos ver que pues se utiliza la figura de Cristo, pero con tintes pues revolucionarios, como panfleto para decir, seamos como Cristo. Esto es, bueno, yo cuando vi el video es muy famoso, la misa guerrillera de este hombre, lo pueden encontrar completo en YouTube. Es muy triste porque prácticamente están manipulando a las personas, o sea, para pelear precisamente por intereses políticos, porque pues eso finalmente fueron las guerrillas, para convencer, o sea, se están apelando a las fibras más sensibles del ser humano, que sería pues esta búsqueda de Dios. Entonces, bueno, sí, claro, si Dios me dice que está bien lo que estoy haciendo, el ir y dar mi vida, pues voy y doy mi vida, pero, pero se está manipulando claramente. Y también pues con esta cuestión de los pobres, o sea, con esa empatía que nuevamente el ser humano naturalmente la tiene, o sea, vemos el dolor de alguien y nos mueve algo. Entonces, pues sí, es tiene una estructura compleja, bastante bien pensada, como ya lo mencionaba René. Entonces, esto simplemente fue así como un pequeño vislumbrar de qué se trata. Igual si tienen dudas, cualquier cosa, pues nos pueden, Ricardo tiene nuestros números, nos pueden escribir, o si quieren que profundicemos más como en alguna parte, nos pueden decir, pero sabemos que ya es tarde y pues tampoco queremos como alargar mucho esta sesión más. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Por último, lo que preguntaba Ricardo respecto a los documentos del Vaticano. Bueno, concretamente en cuanto a la teología de la liberación, se habla en el último punto, sobre el peligro de la teología de la liberación. Acá tenemos otros documentos que Este prueban. documento, el último, que es el que fue escrito por el cardenal Ratzinger durante el papado de San Juan Pablo II, es el único de los que aquí ponemos que no es una encíclica. Es decir, este documento se escribió para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que por supuesto viene del Vaticano, que por supuesto obedece a la doctrina católica. Los demás son encíclicas. Es decir, en los demás sí se condena abiertamente el comunismo, se condena el socialismo y bueno, se habla también de la pobreza. La iglesia no se descuida de esos asuntos y también se habla de las injusticias en contra del obrero. Por si quieren consultarlas, son interesantísimas las encíclicas y son sumamente esclarecedoras. Les recomendamos mucho que las lean. Sí, justo, como sabemos, existe una parte que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, que es esta preocupación de la Iglesia por atender las necesidades de las diferentes circunstancias en las que nos podemos encontrar las personas. Entonces, no hay un tema así en el que la Iglesia no se haya ocupado y en el que, perdón, no, mi micrófono estaba cerrado, perdón. No No, hay, pero sí te yo les escuchamos, solo estaba, lo apagaste como un segundo. perdón, yo ya estoy como un poco estresada, pero sí, lo que les decía es eso, o sea, ser fieles también como a la verdad, que pues sabemos que la iglesia es la depositaria de esa verdad que Jesucristo nos vino a transmitir. Entonces, también parte de la fe, o sea, la fe no es ciega, ya lo habló muchísimo al respecto Santo Tomás, opera también en el intelecto, es necesario conocer aquello en lo que creemos y Dios quiere que lo conozcamos. Entonces, creer que efectivamente la iglesia a lo largo de sus 21 concilios y a lo largo como de toda su historia se ha ocupado de las necesidades de propiamente para pastorear al rebaño que es la humanidad, efectivamente lo ha hecho y entonces pues está documentado, pero como lo desconocemos puede venir determinada persona, incluso la religiosa con el hábito de religiosa, decirnos, no, mira, las cosas cambiaron, las cosas ya no son como antes.
hay cosas que la iglesia no vio antes, pero si yo no conozco que efectivamente la iglesia toma en cuenta lo que es todo esta parte, como la explotación a los trabajadores, la injusticia, cosas así, pues entonces yo le voy a creer, porque trae un hábito, porque tiene un título. Entonces, a eso nos referíamos muchísimo con conocer la doctrina. Nos quedan un minutito, perdón,